Muy buenas mis chicos y mis chicas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya sabéis, están realizando pruebas de proyecciones en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Ayer no pudimos asistir porque no estábamos en Madrid, pero hoy estamos aquí, vamos a ver si tenemos suerte, que esperemos que sí, porque siguen los torreones por donde proyectan las imágenes, así que nada. Obtuvimos imágenes, obtuvimos vídeos y demás de lo que hicieron, no todo, pero a ver si hoy podemos pillar todo. Así que eso fue una pincelada de lo que podemos ver en el día de hoy. Y puede ser brutal, puede ser brutal. Así que nada, espero que os guste el vídeo, ya sabéis, dale al like y suscríbete. Pues aquí lo tenéis. Son ahora mismo las 9:10 de la noche, casi. De momento no han encendido nada, siguen, como digo, los torreones, las plataformas, al lado de la caseta de seguridad. Ahí lo podéis ver. Y desde ahí, mira, ahí justo acaban de encender la fachada. No llena del todo la fachada, pero sí es verdad que ahora mismo pues es de día todavía. Está cayendo el sol. Aquí a la izquierda la torre de momento no está iluminada. Creo que solamente van a iluminar o proyectar aquí en la parte central. Y como podéis observar, pues ya apenas ha caído el sol, no es de noche todavía, y ya han encendido las primeras imágenes, las primeras proyecciones. De momento un color así arcoiris. Hemos visto también una especie de coordenadas. Y ahora vamos a esperar a ver qué es lo que más hacen. Sobre todo lo bestial va a ser verlo de noche. Madre mía, pero es que tenemos hasta incluso cámaras y todo hoy, Cámaras aquí. Ah, bueno, es el chiringuito, ¿no? Y aquí más gente. Ole que se viene, ole que se viene. Ole que se viene. Mira. Bueno, ahora de momento no es de noche todavía. Pues ya podemos empezar a ver pinceladas. Bueno, aquí han encendido los focos de la Plaza de Sagrados Corazones. No sé el motivo, la verdad, pero eso no es muy buena noticia. Porque aquí están encendidos los focos, los postes. Aquí lo podéis ver. Postes encendidos, por lo tanto no se ve prácticamente nada a la fachada. Yo creo que los apagarán porque aquí siguen los pedazos de cracks. Bueno, pues como digo, los postes están encendidos. Aquí los veis encendidos. Y yo creo que están esperando a que sea noche profunda e intensa para poder proyectar imágenes. Ya sabéis que se ve mucho mejor. En el otro lado ya vimos que sufrimos más que nada los destellos y los reflejos de las luces que estaban en Castellana, y hasta que no las apagaron no se veían pues todas esas pruebas totalmente nítidas. Así que aquí vamos a esperar un poquito. Nada más, los proyectores están ahí arriba, encima del torreón ese, para proyectar directamente aquí en la fachada. Que por cierto, ya me ha surgido una duda respecto a lo que están haciendo, porque claro, en teoría lo de los focos lo van a hacer en todo el 360 grados del estadio, en la piel envolvente. Pero lo de las proyecciones lo harán en los dos lados, porque aquí están haciendo las pruebas en esta zona que coincide básicamente con las lamas, que están súper juntas, están pues muy compactas, muy uniformes, y en el otro lado quiero decir que las lamas están más separadas, por lo tanto ahí sería un poquito más difícil el poder proyectar imágenes como por ejemplo lo que se ve en los renders. Así que llegarán a realizar proyecciones, video mapping en las dos fachadas o solamente en una. Quiero dejar este tema en el aire para que se pueda hablar también y comentar aquí en el vídeo, en los comentarios, porque es una de las dudas que yo tengo, porque al final, bueno, todo va cambiando. Ya sabéis que esto es una obra viva y por lo tanto puede ir cambiando la línea de trayectoria. Así que veremos, a ver. Vamos a esperar a ver si encienden. De momento
están todos ahí. De momento están todos ahí. Viene más personal. No se van, así que mientras que estén ahí, hay esperanza. Bueno, lo que yo creo es que estaban esperando a que cerrase Plaza Mau, porque ayer precisamente, bueno, hoy en el vídeo, o ayer, que depende de cuando estéis viendo el vídeo, precisamente las proyecciones se veían en las puertas de acceso. Por lo tanto, influyen en las pruebas, en los trabajos. Entonces puede ser que como están recogiendo ya Plaza Mau, que terminen de apagar todas las pantallas, porque fijaos que las pantallas de las puertas de acceso están completamente apagadas, y precisamente seguro que las han apagado para poder realizar las pruebas mucho mejor. Pero bueno, aquí viene más gente todavía. Esto parece, bueno, ha llegado una vecina, y ha preguntado, porque está hablando con un chico que también estaba aquí, que le gusta mucho el tema de la obra del Bernabéu. Ha venido debe ser que era una vecina, porque me ha preguntado a los dos que qué vamos a hacer aquí, que qué van a hacer aquí. Y le ha dicho el chico que, bueno, que estábamos esperando a que hiciesen pruebas de iluminación. Y ha dicho la mujer, vale. Pensaba que era algún concierto o algo. Y claro, se ha ido de repente la señora y debe ser que yo creo como que se intuía o como que se pensaba que iba a celebrar algún concierto el Real Madrid, porque ha preguntado lo del concierto y ahí hemos dicho, pero esto es una vecina seguro. Esto parece las fiestas de mi pueblo, ¿eh? La gente que está aquí, vamos, fijaos toda la gente que hay aquí. Madre mía, qué locura. Bueno, apagan y encienden Plaza Mau. Ahí podéis ver que las letras de Plaza Mau, que estaban iluminadas hasta hace unos minutos, ya están apagadas. Ahora faltaría por apagar las de la plaza. Y ya pues empezaría la fiesta, empezaría la acción. Pero no sé yo si falta alguien, y es que están esperando a alguien, porque de momento ahí hay peces gordos. Aquí llegan a los que estábamos esperando. Pues no sales, no te preocupes. Pues yo creo que va a empezar la acción ya. Bueno. El escudo del Real Madrid y todo. Ondeando aquí, en la fachada este. Qué locura. Qué auténtica locura. Qué grande ahora. Eso dijo ella. Mira. ¡Wow, chaval! ¡Qué pasada! ¡Qué locura! Como ondas, ¿no? Como una bandera, ahí ondeando. Pues precisamente han hecho pruebas estos días y ahora ya vemos hoy, por ejemplo, el escudo del Real Madrid, que es bestial, ¿eh? ¡Wow, chaval! ¡Qué pasada, tío! Aquí no puedes dejar de parpadear porque en cualquier momento te lo pierdes. Y aquí me hace falta tumbarme ya. Me hace falta tumbarme. Mira qué auténtica pasada, tío. Es decir, yo creo que le pueden dar un poquito más de intensidad, ¿no? Un poco más de intensidad. Porque yo desde aquí, por ejemplo, lo veo bastante flojito. Bastante flojito. Ahora lo han apagado. Yo creo que hoy vamos a ser el epicentro de todos estos trabajos. Y puede ser un día glorioso, épico, bestial. Les han hecho apagar las luces a Plaza Mau. Quizás sea algún momento, exactamente. Les hayan dicho, oye, mira, bienvenidos. Welcome. Eso es como el videomarcador.
Mira, 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 mira. Esto es una verdadera pasada, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hoy de lo que hicieron ayer. Nada. Nada que ver. Qué locura y qué silencio sepulcral que hay aquí. ¡Hola, chaval! Bueno. Cómo se nota que está el Real Madrid por aquí. Cómo se nota que están los directivos, peces gordos del Real Madrid. Y esto es una pasada, ¿eh? Una auténtica pasada, colega. Esto es una auténtica pasada, tío. Y lo podéis ver en 4K, ¿eh? 4K. Próximo partido, sábado. Bueno. Próximo partido, next match. 30 del 8, Real Madrid-Mallorca, 9:30 de la noche. Madre mía, pues si dejan esto ya, pues perfectamente nos pueden dejar apañados, ¿eh? Mira. Próximo partido. Bueno. ¡Qué pasada! Valverde. El equipo. Fotos del equipo. Mbappé. Buah, tío, qué pasada. Qué auténtica pasada, colega. Bellingham. Y aquí está todo el mundo grabando, ¿eh? Silencio. Ahí está el chiringuito. Bueno. Qué auténtica locura. Madre mía, mira. El gol de la final de la 15ª. Bueno, uno de los dos. Bueno. Las Champions. Esta foto también es histórica, ¿eh? Que no os quepa duda. Aquí está. La más deseada, la foto más deseada. Esta también es muy deseada por los atléticos. Pues la de Zidane es la que tanto tiempo estábamos esperando. Qué pasada, chaval. Yo estoy flipando todavía, ¿eh? Yo estoy flipando todavía. En colores. Madre mía. Menudo espectáculo. Le falta sonido a esto. Pues ya se lo pongo yo. A la derecha es como una Champions, ¿no? ¿O qué es eso? 10, 15... 15, ahí está, ahora sí. 12, 11. La Champions ahora a la izquierda. 10. Esto puede ser porque en el videomarcador, en el Tour, sacan imágenes de la primera Champions, luego la segunda, y así consecutivamente hasta llegar a la 15ª. Así que puede ser que esto tenga que ver con eso. 5, 4. Puede ser que sea eso. 3, 2. La primera. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Esto parece la óptica. ¿Ves ahora mejor? ¿Ves peor? ¿Y con esta? ¿Con esta lente? Pues igual.
Ningún cuadro es tan bueno como... ¡Ay! No le he hecho captura. Ahí está, ahí está. ¡Qué locura! Alfredo Di Stéfano. Qué pasada, tío. Qué pasada. En cierta parte me alegro de no haber estado ayer. Aunque bueno, podíamos haber grabado cualquier cosa, pero hoy ya es... Ahí estaba la volea de Zidane. Hoy ya es como la guinda al pastel, ¿no? Han apagado todas las luces de dentro. Las luces del banner LED que hay en las puertas de acceso. También Plaza Mao. Y ahora ya sí que se ve esto de maravilla, ¿eh? De maravilla. Bueno, ya hay veces que repiten imágenes. Esto sobre todo, esta es. Y vuelven a dejar lo que parece que están simulando una bandera con el escudo del Real Madrid. Aquí la parte de la torre A no llega a rellenarlo. Y llega igual hasta la parte central de la fachada. Hasta la parte central de la fachada. Buah, qué pasada, tío. Ver esto en persona es que es bestial. Apagado. A ver si muestran otras imágenes. ¿Qué le pasa a esa? Esa creo que la hemos visto antes, ¿no? Puede ser. Que puede ser el típico efecto de cuando abre las puertas al dragón del videomarcador. Ahora el bienvenidos en diferentes idiomas. Antes no lo hemos visto, creo. A ver si cambia, no cambia. Bienvenidos, igual. Bueno, de momento se ha quedado fijo esto, parece que quieren comprobar. Sí, han dicho los chicos que no había más animación. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, Este de momento lo han dejado fijo. De momento lo han dejado fijo. No parece que tenga más animaciones por lo que he escuchado. Esta ahora amarillo, azul. Bueno, azul o morado. Amarillo otra vez. Diferentes tonalidades. Ahí, de momento no cambia, se queda fijo. Aquí en teoría antes lo que salía era el escudo del Real Madrid ahí. Simulaba o hacía como un efecto bandera. Ahora de momento se ha quedado así fijo. Querrán ver diferentes tonalidades de colores. De momento no cambia. Mira, 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 mira. Más. Ahora falta que ponga aquí una imagen, ¿no? Oh, ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Bueno, a lo mejor lo van a probar con las luces. Falta un texto que ponga aquí. Va a haber ruido aquí por mis cojones 33. Y es que es así, ¿no? Mira, 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 mira. Zidane. Esta es la volea que estábamos todos esperando desde el inicio de las obras. Y lo están probando ahora con la luz encendida. Pues efectivamente están probando ahora mismo las proyecciones en la fachada con la iluminación. Y fijaos, así apenas se ve. Tendrían que meterle más intensidad. Y todo eso sin contar que
que las luces de aquí abajo de las puertas no están encendidas y tampoco Plaza Mau. Así que hay que contar esos factores también. ¿Os convence esta? Otra vez vuelven a... Bueno, han atenuado. Han atenuado de momento. Baja un poco la intensidad. Han dejado atenuado. Y parece que están volviendo. Quizá las mismas animaciones con este porcentaje de luz. Como el de delante. Bueno, he escuchado a directivos del Real Madrid decirles a los trabajadores de la empresa que están proyectando en la fachada, exigirles algo, en plan más intensidad o algo así, pero le han dicho los de la empresa que necesitan más días, entonces seguramente haya más veces y más pruebas. De momento seguimos en el mismo estado, los postes encendidos pero atenuados, y también la iluminación de la fachada, de las proyecciones en la fachada encendidas. Lo que pasa es que yo creo que están probando con esta intensidad de luz ambiental. Yo sigo diciendo que le falta intensidad a las proyecciones. No sé si son los proyectores o si lo tienen puesto al máximo, al mínimo, al 50%, o hay que cambiar de proyectores. Bueno, van a empezar a desmontar, yo a cenar, que son las 11:30 de la noche, ya se han ido los directivos del Real Madrid. Y he de deciros, obviamente no van a dejar el proyector ahí porque valdrá una pasta. Y he de decir que no está definido nada, por lo que he escuchado. Faltan cositas, están contentos, pero faltan cositas. Y quieren meter vídeos y demás. Sobre todo esas luces que solemos ver los días de partido, hasta incluso los días normales por aquí, en el Torreón, encendidas, que ahora mismo no están encendidas, pero siempre lo suelen estar. Esas luces de ahí las van a orientar. Las van a orientar porque tienen mucha emisión hacia afuera. Por lo tanto, esas luces que son blancas, creo recordar, son de color frío, esas las van a meter, ¿no? Las van a meter hacia abajo o hacia el interior para que no salga hacia afuera y no interrumpa o interfiera con las proyecciones en la fachada. Así que nada, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejádmelo en los comentarios y suscríbete al canal, dale like al vídeo, que es totalmente gratuito. No, simplemente con el dedo que tú usas para cualquier cosa, sacarte un moco, rascarte el culo, lo que sea, da igual. Con ese le puedes dar al like, luego limpia bien la pantalla, anda, haz el favor. Así que nada, lo dicho, espero tu like, tu suscripción, que estamos muy cerquita de llegar a los 100.000 suscriptores. Y nada, te leo en comentarios. ¡Hala Madrid! Y nada más. Chao, chao.